Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aunque no se lo crean, hasta estos momentos no había empezado la campaña electoral. Hace unos minutos se ha celebrado la cada vez menos tradicional pegada de carteles. Por delante 15 días en busca de los votos indecisos, si es que queda alguno, para elegir a un nuevo presidente del gobierno. Gane quien gane, será nuevo y por delante tendrán un colosal reto. Cerca de 5 millones de parados esperan un milagro. Dicen que estas elecciones generales son las más importantes después de las de 1977. El estado del bienestar que conocemos está en juego y quizá por ello ha levantado tanta expectación. Castilla y León Televisión seguirá minuto a minuto esta campaña, en especial a los principales candidatos, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, como acaban de ver hace unos instantes, pero sin olvidar lo que sucederá en la comunidad. Para hablar de estas elecciones y de lo que nos jugamos, nos acompañan hoy en esta mesa Luis Miguel de Dios, que es periodista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es director de Radio Nacional y de otros muchos medios. Cuando llegan estos momentos puntuales, a uno le entrará otra vez la energía y las ganas de volver a la batalla. Son las primeras elecciones generales en las que estoy, digamos, retirado, no estoy en primera línea, las voy a vivir un poco desde atrás, como me pasó con las anteriores autonómicas y municipales. Yo me las ves con esa cierta distancia profesional, pero con el máximo interés personal, claro. ¿Sobre la campaña electoral o todavía quedan 15 días y puede haber sorpresas? No, yo creo que aunque sea por tradición hay que mantener las campañas electorales. Lo que pasa es que las campañas electorales llevan ya no sé cuántos años, ¿no? Yo creo que desde, en este caso concreto, casi desde el 2004 estamos en campaña electoral. Yo recuerdo en este mismo plató, allá por el mes de septiembre, octubre del 2004, ya alguien dijo que iba a haber elecciones anticipadas y que había que irse preparando y no sé qué. Bueno, pasaron 4 años, otros 4, y ahora llegan las elecciones. Yo creo que la campaña y los mítines sobre todo son para la clientela fija, pero sí que puede cambiar algo, y sobre todo a mí me gustaría que hubiese más debates entre los dos principales candidatos, porque eso puede dar un poco, en fin, un toque distinto a lo que son los simples mítines o las simples declaraciones o las simples entrevistas. Y a mí como periodista pues me sienta muy mal y cada vez peor, aunque repito, no esté en primera fila, en primera línea de fuego, que no haya ruedas de prensa abiertas y que no se pueda preguntar, es decir, que los candidatos o quien sea vayan, suelten su historia y se vayan, y nadie pueda preguntar, repreguntar, en fin, intentar aclarar las cosas que no estén bastante claras. Podemos analizar lo que han cambiado estas campañas electorales. A mi izquierda, no significa nada, se encuentra el portavoz del Partido Popular en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo. Muy buenas noches. Buenas noches. Las encuestas dan mayoría absoluta para el Partido Popular. Eso lleváis un tiempo como que se está haciendo ya muy largo esta travesía. ¿Estos 15 días también van a ser largos o también es importante para acabar de contar ese programa que acabamos de conocer del Partido Popular? Bueno, yo creo que esta legislatura se le ha hecho largo sobre todo a una gran mayoría de españoles que lo están pasando mal. Y son importantes estos 15 días porque es la oportunidad para contar lo que queremos hacer, porque yo creo que la gente es muy consciente tanto de las circunstancias que estamos viviendo como de quién es el responsable de estas circunstancias, y por lo tanto es muy importante que planteemos qué queremos hacer, cómo vemos las circunstancias y cuál es nuestra propuesta para el futuro. A eso queremos centrar las cosas y, por supuesto, lo que son encuestas, pero la elección es el día 20 de noviembre y nada he decidido hasta ese momento, porque al final son los ciudadanos quienes de forma libre y secreta van a decidir el próximo gobierno y el próximo Parlamento. A mi derecha tampoco significa nada, se encuentra la viceportavoz en las Cortes del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Redondo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Las encuestas ya han dado algún que otro susto, ¿no? Y también a varios partidos. Por eso hay que esperar hasta última hora. ¿Os agarráis a una sorpresa o creéis que todavía en estos 15 días se puede encontrar esos votos indecisos que todavía no han decidido a quién votar? Sí, yo creo que la crisis lógicamente está afectando a todos los países de Europa y todos los gobiernos están aguantando el tirón, y la verdad es que ninguno sale de rositas. No hay más que ver la situación de algunos gobiernos de la derecha, el gobierno de Berlusconi, después de gobernar más de una década, y las está pasando canutas. Es decir, que es lógico que los ciudadanos pues responsabilicen de la situación de crisis global a los gobiernos. Eso no significa que no haya que explicar muy bien lo que se ha hecho, que se han hecho muchísimas cosas, y que sobre todo les digamos a los ciudadanos
claramente lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y yo creo que se juegan mucho los ciudadanos, se juegan el estado de bienestar, ni más ni menos que el estado de bienestar. Se están jugando la educación pública, se están jugando la sanidad en vez del copago, se están jugando también las pensiones y, lógicamente, se están jugando los subsidios de desempleo, porque, lógicamente, aquí tenemos una cobertura importantísima. El 80% de los parados tienen cobertura, lo que no ocurre en otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, yo sí que creo que hay que explicar, hay que patearse hasta el último pueblo y hay que explicarles muy bien a los ciudadanos lo que hemos hecho, con aciertos y desaciertos, pero sobre todo con muchísimo trabajo, y lo que estamos dispuestos a hacer. Por lo tanto, no vamos a dejarnos ganar. No vamos a tener cronómetro en esta mesa porque lo que queremos es que sea una tertulia en la que cada uno, cuando lo crea conveniente, participe, y también nuestro último contertulio, Ignacio Fernández Sobrino, que es el director de Onda Cero en Castilla y León. Muy buenas noches. Hola, Eduardo, buenas noches. Decíamos que en 1977, después de esas elecciones, parece que son las más importantes. Todo apunta a que va a haber una alta participación, que la gente, no creo que se solucionen las cosas el 21 de noviembre, pero sí que con ese voto van a querer dar un paso adelante para cambiar el chip y empezar a recuperarnos. El momento es importante, es un momento económico decisivo. Son elecciones que llegan después de otras, en el mes de mayo, por tanto, vamos a culminar un año en que los españoles nos hemos pasado todos los fines de semana con mítines y con eslóganes, lo cual es bastante cansino para la retina y para el cacumen. La gente se acaba cansando de estas. Algún día vendrá Paco con la rebaja, por cierto, y echará cuentas de cuánto cuestan estas juergas, ir en mayo a elecciones, ir en noviembre a elecciones, unas elecciones que, por otro lado, llegan tarde porque lo mismo que las convocó para el mes de noviembre, las podía haber convocado para el mes de septiembre, y en este momento ya tendríamos un gobierno diferente o el mismo, pero en todo caso tendríamos la posibilidad de hacer un presupuesto, que es lo más relevante que puede tener un país para sí mismo, un presupuesto. Pero en efecto, Eduardo, son elecciones muy importantes en un año que parece va a ser decisivo para la economía internacional y también para la economía española, y en que vamos a terminar, a pesar de lo que dijo la ministra de Economía, con más de 5 millones de parados y buscando los brotes verdes. Es inevitable echar la vista a las encuestas y eso nos marca una ventaja de casi 16 puntos, incluso la última del Partido Popular por encima del Partido Socialista. Parece que en vez de estar pendientes de que se va a elegir entre el Partido Popular y el Partido Socialista, lo que vamos a saber el 20 de noviembre por la noche es si va a haber mayoría absoluta o no va a haber mayoría absoluta. Bueno, las encuestas a veces fallan, a veces aciertan, no hay que remontarse muy lejos, es decir, en el año 93 todas las encuestas daban una victoria bastante clara al Partido Popular y ganó el Partido Socialista. En el año 96 se hablaba de mayorías absolutas y ganó a José María Aznar, pero por una escasa diferencia de votos sin mayoría absoluta. Ahora parece que las encuestas dan una diferencia mucho mayor. Pero mira, es que no tiene que ver nada la situación que tenemos desde hace 2 años y pico en Europa y últimamente con nada de lo que ha ocurrido atrás. Es decir, es que están cambiando las cosas de día en día. Nadie hubiera pensado hace un tiempo que Estados Unidos estuvo a punto de no tener presupuestos y de la bancarrota en el mes de agosto. Nadie podía pensar que un país como Grecia, con el 2% del PIB europeo, pudiera tumbar el euro y pudiera estar en unas situaciones y que hasta Obama tenga que venir a ver qué pasa con los griegos. Es decir, es que de aquí al 20 de noviembre, a pesar de que ahora mismo todo está muy favorable para el Partido Popular, que pueden ocurrir muchísimas cosas. Por eso yo creo que lo muy importante que tengan que decirse en la campaña, fundamentalmente los dos partidos mayoritarios, es decir la verdad de lo que uno se va a encontrar. Es decir, aquí no hay redentores ni salvadores para la situación. Fuera de Europa no nos vamos a salvar, fuera de la globalización del mundo tampoco se va a salvar nadie. Y entonces, claro, no hay recetas mágicas de un país, de una comunidad, de una provincia, porque aquí desde que empezó la crisis hemos venido diciendo, no, lo importante es un pacto en Valladolid, por Valladolid todos juntos por Castilla y León, que no, que es mucho más importante, más fuerte, que 3 señores especulando con los mercados te tumban cualquier acuerdo de los gobiernos, desgraciadamente en estos momentos. Es decir, o hay una solución a nivel global o no la hay. Y por eso, en 15 días, al ritmo que van estas cosas, pues puede ocurrir absolutamente de todo. Ahora bien, la ola que hay ahora mismo de favorable al Partido Popular está ahí, está clarísima. Hoy Fernández Mañuco, el secretario regional del Partido Popular, ha dicho que puede haber una bolsa importante de voto oculto a favor del Partido Socialista y ha reconocido que este es un factor relevante para su formación política a la hora de plantearse las elecciones, probablemente mandando un mensaje a sus conmilitones diciendo, ojo, que lo que dice Luis Miguel
esto no está en absoluto ganado, porque España tiene la composición que tiene, pero es verdad que si Rubalcaba lograra virar las encuestas a su favor, partiendo de unas encuestas que son los peores resultados que habría obtenido jamás el Partido Socialista en toda su historia, sería una tarea ciclópea, porque nadie se ha enfrentado a una cifra registrada de más de 5 millones de parados, y a circunstancias como la que estamos viendo ahora, bueno, pues basta con ver el dato de la venta de automóviles, que es un dato muy doméstico, es que nunca se han vendido tan pocos coches, o sea que sería realmente sorprendente que esto girara. Yo creo que hay que respetar evidentemente la decisión ciudadana. Las encuestas son encuestas, pero la encuesta real es la del día 20 de noviembre. Y es verdad que la situación es dificilísima y muy complicada en relación con el desempleo, pero también hay que tener en cuenta lo que decía antes Luis Miguel: las soluciones van a ser también soluciones globales y los problemas son problemas por lo menos del ámbito europeo y yo diría que del ámbito global. Lo que sí que hay claro, yo digo una cosa, en esta crisis el dinero ni se crea ni se destruye. Es decir, el dinero es el que hay, le ha habido siempre, no se crea ni se destruye, es como la energía. Lo que ha ocurrido es que ha cambiado de manos, Y nosotros lo que proponemos es que en ese cambio de manos lo que haya sea un reparto, una redistribución, y ahí está una de las claves de la salida de la crisis, y ahí está una de las claves también de la generación de empleo y del mantenimiento del estado de bienestar. Hay que redistribuir mejor la riqueza, y por eso hay que incorporar impuestos a la banca, impuestos a las grandes fortunas, impuestos también de patrimonio, y con eso vamos a ver cómo podemos encajar y mejorar la situación. Pero el problema es que el Partido Popular no nos dice ni cómo ni con qué va a generar empleo y va a mantener el estado de bienestar. Ya estamos viendo que lo que va a hacer es recortar allí donde más duele a los que menos tienen, que es en sanidad pública y en educación pública, y como dice Cospedal el otro día, es que el subsidio de desempleo cuesta muy caro. Claro que cuesta muy caro, pero mantiene la cohesión social. Hemos entrado en programa, no íbamos a entrar ya en programa, pero es inevitable y por alusiones. Es la pregunta que se hace en todo el mundo: si la intención que tiene Mariano Rajoy es de bajar los impuestos, ¿cómo se va a acometer? No va a haber ningún tipo de recorte en la sanidad, en la educación ni en los servicios sociales. Es que el principal recorte se ha producido ya, que es el recorte en el empleo. Y cuando hay un recorte que nos sitúa en más de 5 millones de parados a final de este año, es un recorte de oportunidades, de capacidad de la gente de tener futuro, y ese es el principal recorte, y ese es un recorte que está en el debe claramente del gobierno socialista. A eso se ha unido el recorte tan importante en derechos sociales que se ha sufrido por muchas personas esta legislatura. Nunca había habido una bajada de las retribuciones de los empleados públicos, nunca había habido una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, nunca había habido unos recortes sociales tan importantes como los que hemos vivido hasta ahora. Y frente a eso se puede salir. Yo creo que es verdad que la situación es muy complicada, el gobierno que llegue pues va a tener que hacer frente a estas circunstancias, pero el problema es crecer para crear empleo. Y nosotros planteamos un programa que es un programa para el empleo, un programa para el cambio y un programa de reformas, porque hoy España necesita reformas. Es verdad que la crisis afecta a todos los países, pero es verdad que España es el país europeo con más nivel de paro y tenemos más del 20% de paro cuando la media europea es el 10%. Y esto ni nos lo podemos permitir, ni es razonable, y tenemos que tener la ambición de ser al menos un país como los demás, como los que fuimos en el pasado. No sé si coincidís que en el programa lo que hemos visto en los programas tanto del PSOE como del Partido Popular, hay mucha literatura, mucha intención de solucionar las cosas, pero muy pocos datos que sepan qué se puede hacer, porque lo que hay a lo mejor no se sabe cuál puede ser la solución. Algo importantísimo, que es el cómo, porque yo cuando oigo decir que se puede crear, que lo importante es el empleo, que hay que hacer una revisión coherente, que no sé cuánto, digo, ¿cómo? Dígame usted las medidas concretas, ¿cómo? Es decir, ¿cómo se crea empleo? Porque estamos todos, o casi todos de acuerdo, o en teoría la derecha siempre lo ha dicho, que es la iniciativa privada fundamentalmente. Pero está bastante claro, sobre todo desde que lo inventó Keynes hace ya bastantes años, que si no hay una aportación importante o se tira la locomotora pública, en situaciones de crisis tan gordas como estas es muy difícil salir adelante. Parece claro que en 2 meses o en 3 meses se ha venido abajo la teoría de que con austeridad ya valía. No, usted puede hacer los recortes que quiera, pero si usted no tira de la economía de alguna manera, con la austeridad solo no vale. Entonces, claro, a mí me gustaría saber cómo.
no sé, a lo mejor es que algún programa tiene un componente teológico, porque cuando Rajoy dice lo de como Dios manda, pues bueno, yo ya no entro, ya no se puede analizar, porque en fin, y más apellándome de Dios, ¿no? Yo siempre a las órdenes de mi padre. Pero hombre, como Dios manda es cómo es, qué se hace, qué tiene de concreto. Y luego hay otra cosa que me preocupa también muchísimo, y es cuando oigo, por ejemplo, a Javier Arenas decir una cosa que sí que puede calar en la gente. Dice, no, vamos a hacer lo que en el 96. Un momento. En el 96, aparte de que la situación era distinta, ustedes, como antes había hecho también Felipe González, vendieron Telefónica, Tabacalera, Repsol, Argentaria, las joyas de la corona, y con ese dinero se hicieron bastantes cosas, pero que ya no los tenemos esas joyas, ya están vendidas. Y otra cosa muy importante, es que en el 96 la generación de empleo se hace a raíz de la reforma de la ley del suelo, que es la madre de toda la burbuja inmobiliaria que estamos pagando, de aquellos polvos estos lodos, y hay que decirlo claramente, si ahora la propuesta del PP es volver a las soluciones de antaño, lo siento señores, no valen, o hay otras soluciones o aquellas no valen, porque estamos pagando los errores de aquella burbuja inmobiliaria que metió a los jóvenes a la obra en vez de formarse para tener unas posibilidades mejores de crecimiento y de investigación, desarrollo y otro tipo de economía. Por lo tanto, esa economía del pelotazo, esa economía ya es inviable, es imposible. Es absolutamente irreal en un futuro. Por lo tanto, nos tendrán que decir cómo van a hacer esas reformas y esas modificaciones estructurales que van a convertir la economía de la burbuja inmobiliaria en una economía con otro tipo de producción. Y nosotros tenemos concretas soluciones y creo que, lógicamente, no son de hoy para mañana. Se han hecho muchas reformas estructurales y se van a cometer muchas otras. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Para que se crezca económicamente se necesita financiación, y ahora mismo la financiación está cerrada, el grifo de la financiación no existe, y se necesita consumo. Y sin el consumo es imposible que haya venta, que haya recuperación económica, porque tenemos una economía de consumo, y si no activamos el consumo, y para eso pues hay una serie de medidas en nuestro programa, que si luego quieren se las detallo, que son muy concretas y que activan todo eso. Por lo tanto, no podemos volver al 97, eso es una falsedad, y nadie se puede llamar a engaño. En el 97 la burbuja inmobiliaria creó mucho empleo, ya no puede ser. Lo que sí parece que hay es una similitud. Se quiere comparar un poco la vuelta cuando logró Aznar llegar a la Moncloa, esas propuestas que digamos que no tenían cierta concreción, que lo quieren comparar con el programa del Partido Popular de Rajoy, y que en aquel caso sí que lograron que José María Aznar llegase a la Moncloa. No sabemos si sucederá lo mismo con Mariano Rajoy. Hay un dato que es el mismo, prácticamente, que es el porcentaje de desempleo sobre la población ocupada. Es verdad que había menos población, menos gente trabajando, y por lo tanto el número de personas en el paro es menor, pero el porcentaje es parecido al del año 96. Hoy Rajoy ha dado una pista, le ha agradecido a Zapatero que le deje la lección de lo que no tiene que hacer. Hoy no, ayer, que hoy ya es viernes. Y Zapatero, y Rajoy lo que ha dicho es que Zapatero ha hecho justo lo contrario de lo que va a hacer, de lo que quiere hacer Rajoy. Por lo tanto, siguiendo la línea argumental, con la que no puedo estar de acuerdo, que dice Ana, de que el dinero ni se crea ni se destruye, evidentemente el dinero se crea e incluso se inventa en las anotaciones del Banco Central Europeo cuando le dan a la maquinita de crear dinero cuando les vienen mal las cosas. No en la Unión Europea. Lo fundamental, hombre, no, claro que en sí. La Unión Europea, lo fundamental es que el dinero se toma y se presta. Y el problema de España es que ha perdido el crédito. Ya no nos prestan más dinero. ¿Por qué razón? Por una muy sencilla, porque los mercados internacionales de crédito lo que interpreta es que somos unos manirrotos, que gastamos más de lo que tenemos y que por lo tanto o equilibramos nuestras cuentas y somos capaces de adecuar nuestro gasto a nuestro nivel de ingresos, o no nos van a seguir prestando más porque piensan que no lo vamos a devolver, e incluso lo que nos prestan nos lo van a prestar muy caro. Es muy bonito aquí venir diciendo, como dice determinado plantel electoral, más bien ubicado en zonas de centro-izquierda, que tenemos que mantener en España los 18 meses de desempleo. Y es muy bonito comparar eso con las grandes fortunas, como si darle una dentellada a Juan Abelló supusiera resolver el problema que tiene de España para financiar su desempleo, o para financiar sus pensiones, o para financiar la sanidad pública, que naturalmente que es la mejor sanidad de la galaxia de Andrómeda, pero que no nos podemos permitir sencillamente más de aquello que ingresamos. Por tanto, lo primero que hay que hacer es decir a la gente la verdad, y no venir con milongas. No tenemos suficiente dinero como para pagar todo lo que hemos montado, especialmente durante estos últimos 8 años, en materia de dependencia, en materia de seguros a la protección social, etcétera. Y por lo tanto, lo que hay que hacer, y voy terminando, es, en lugar de pensar cómo repartir lo que hay, la riqueza que hay, ir pensando en cómo generar más riqueza nueva.
porque de lo contrario nos vamos a limitar a repartir la pobreza. Y los mercados internacionales de crédito, que es lo que Ana pedía, que nos presten dinero, que nos financien para que pueda haber consumo, no te van a prestar. Y por mucho que tú vengas diciendo que es que tus políticas son unas políticas en defensa de las clases trabajadoras y de la gente, no te van a prestar. Y como no tienes dinero suficiente para pagar las pensiones y para pagar el desempleo, o lo inventas o reduces el coste del Estado. No es verdad. Sencillamente, Eso no es verdad. No hay otra opción. Eso no es verdad. ¿Cómo haces para equilibrar las cuentas desequilibradas? Se han ¿Pidiéndosela a Juan Abelló? No, se han tomado ahora mismo medidas que mejoran la eficiencia de la sanidad pública. De verdad, se pueden tomar medidas que mejoran la eficiencia. Otra cosa es que haya que recortar en sanidad pública. Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar la eficacia y la eficiencia. Y ahí hay un enorme marco para trabajar en serio. Desde la receta ¿cómo se llama? La receta que se acaba de poner en marcha con el decreto que se aprueba es los genéricos. La receta de los genéricos que va a ahorrar ingentes cantidades de recursos hasta, por ejemplo, una conexión mucho más eficiente entre lo sanitario y lo sociosanitario, que, por ejemplo, en las comunidades autónomas prácticamente no se ha hecho nada. En la que el número de personas mayores que necesitan precisamente atención sociosanitaria más que sanitaria, no se ha puesto en marcha un plan que se debería haber puesto hace tiempo, y sin embargo no se hace y no se ha hecho nada por parte de las comunidades autónomas, que son tan responsables de esta situación como el propio gobierno. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer mucho en lo que es mejorar en eficiencia y en eficacia, y eso redunda en mejoras económicas. Por lo tanto, hay un campo enorme de trabajo por delante, pero eso no puede significar que todo lo que hemos tardado tanto tiempo en conseguir, toda la educación pública, que es de primera, la sanidad pública, las pensiones o las ayudas al desempleo, vayan a ser recortadas porque no hemos sido capaces de gestionar bien. Gestionemos mejor. Carguémonos aquello que es prescindible, pero por supuesto no lo que es imprescindible. Y eso, además, a mayores, genera puestos de trabajo, porque el estado de bienestar genera puestos de trabajo y genera ahorro para las familias, que además pueden con ello consumir. Porque si se tiene que pagar una familia la sanidad, la educación y las pensiones, entonces desde luego lo que es el consumo, que es lo que mueve la economía, el consumo es el que mueve la economía, desde luego no habrá consumo posible. ¿Existe un plan oculto del Partido Popular, que tantas veces se ha denunciado, que ahora se esté diciendo una cosa y que luego haya otro, y como ejemplo los socialistas llevan poniendo en las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular? No es el caso de Castilla y León, pero sí, por ejemplo, Castilla-La Mancha. Lo que sí, este es un programa para el empleo, un programa para el cambio, un programa de reformas. Claro, que se nos hable de programa oculto, los que prometieron el pleno empleo y nos han dejado 5 millones de parados, eso no venía en ningún caso en su programa electoral. Se nos pregunta cómo crear empleo. Lo que tenemos claro después de 2 años es cómo se destruye. El Partido Socialista nos ha dado una magnífica lección de cómo coger un país con 1.800.000 parados y dejarlo con más de 5 millones de parados. De cómo coger la mejor herencia que tuvo ningún gobierno en la historia de la democracia y cómo dejarnos a todos los españoles la peor herencia. Hay que hacer lo contrario justo de lo que ha hecho el Partido Socialista en estos últimos años, que es lo que eso ha llevado a donde estamos hoy. ¿Y qué supone esto? Pues reformas importantes, porque hoy el Partido Socialista nos plantea iniciativas como que viniera de nuevas, y la pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? Si todavía forman parte del gobierno, si esas ideas son tan claras, ¿por qué no las han aplicado estos últimos años en esa idea de los bandazos, donde nos han llevado desde que subir impuestos o bajar impuestos era de izquierdas, a que al final ahora se nos dice que lo que hay que hacer es subir los impuestos, donde había que garantizar las pensiones para acabar recortando las pensiones, que había que aumentar el consumo para llevarnos al mayor recorte social de la historia de la democracia? Y lo que hace falta es justo un programa ambicioso de reformas para España, un programa que nos sitúe donde España merece estar, porque España fue capaz en un momento de crear 5 millones de puestos de trabajo y hoy lo que tenemos es lo contrario, 5 millones de parados. Y tenemos que tener la ambición de salir de esta situación, porque tenemos un gran país, tenemos unos ciudadanos muy formados, tenemos capacidad de salir adelante. Es verdad que el nuevo gobierno va a tener que apencar con esta situación, es verdad que no se va a solucionar al día siguiente, pero es verdad que el día 20 de noviembre puede suponer el primer paso para el cambio que España necesita, y es la oportunidad para que los ciudadanos cambien, para que España pueda ver el final del túnel y cerremos la página de esta pesadilla que hemos vivido en estos últimos años. Sí, yo le acabo de oír a Carlos Fernández Carriedo decir algo parecido a lo de Rajoy. Reformas importantes, programa ambicioso, haremos lo contrario, pero todavía no has dicho cómo.
ninguna medida concreta. Y a mí me sigue dando, en fin, mucha inquietud cuando digo todas estas palabras, porque no se dice exactamente cómo, y porque yo a Rajoy le he oído poner como ejemplo a Irlanda, y la que le cayó a Irlanda. Otra vez dijo, de las pocas veces que ha dicho algo de lo que iba a hacer, que haría más o menos lo que Cameron. Cuando Cameron se iba a cargar no sé cuántos funcionarios y en Inglaterra hubo huelgas, ya no era como Cameron. Es decir, yo creo que la gente tiene que saber, porque él parece que va a ser el próximo presidente del gobierno, exactamente cómo va a hacer las cosas. Porque claro, aquí en el tema del empleo, todas las comunidades autónomas, incluida esta, tienen traspasadas las políticas activas de empleo. En todas ha afectado el paro casi por igual. No, por igual no. Parecido. Tenemos 5 puntos menos de paro que la media española. Pero siempre, pues escuche un momento, siempre ha venido aquí los problemas después, pero claro, aquí ¿cómo vamos a tener, igual que en Andalucía, si tenemos una población doble de envejecida? Si tenemos una población activa muy inferior a la andaluza. Esos ejemplos me valen hasta cierto punto. En los pueblos donde yo vivo ahora hay de activo el menos del 10% de la población. La mayoría están jubilados. Lo que quiere decir que, claro, ahí el paro nunca aumenta. Por eso las tasas en Castilla y León son inferiores a comunidades más jóvenes, con una población activa muy joven, como puede ser Andalucía, como puede ser Canarias o como puede ser Madrid, donde hay muchísimos jóvenes de Castilla y León que estuvieron trabajo y ahora están en el paro, pero están allí. También Madrid como Castilla y León tienen menos paro que la media española. Bueno. Porque hoy el paro se concentra en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Y aquí, etcétera, es donde ha gobernado etcétera. el Partido Socialista. No, es no que es, hay políticas no, y en Valencia. Y en Valencia en también. Valencia, que ha gobernado el Partido Popular. Quiero decir con lo que estaba diciendo, con el hilo argumental, era que aun teniendo las comunidades autónomas las políticas activas de empleo, las medidas aprobadas por los parlamentos autónomos tampoco han dado sus frutos. Luego, no será un problema solo de unas medidas en el Parlamento Nacional o en los parlamentos autonómicos. Hay algo más, que es lo que hay que decirle a la gente, que esta es una crisis global. Y que es una crisis donde no hay redentores posibles, está en todos los sitios funcionando mal. Y aquí uno de los problemas esenciales, y de ahí gran parte de esos 5 millones, es el problema de la construcción. Y en ese aspecto, por ejemplo, Ignacio, cuando apuntabas antes de que a España no le prestan dinero porque tal, España tiene un nivel de deuda y de déficit muy inferior a otros países europeos. Nuestro problema principal de deuda es el privado. Es que el otro día han salido datos oficiales de que entre bancos y constructores de las obras sin vender y de esas burradas que se han hecho en Valencia, Andalucía, fundamentalmente en la costa, deben 176.000 millones de euros. Que con eso, pues fíjate, es decir, de deuda privada solo en eso. Lo que quiere decir es que nuestro problema fundamental y de imagen no es el problema del país, que lo están diciendo en Europa, que la deuda y el déficit podemos con él. El problema es la deuda privada. El problema de la deuda, Luismi, es como la bala. No te mata la bala, te mata la velocidad que lleva. La deuda en España no es un problema en su cuantía en comparación, por ejemplo, con Italia. El problema es la velocidad de crecimiento. Francia, que tiene más frecuencia que Francia. La velocidad de crecimiento. A este ritmo, en los 2 últimos años hemos duplicado nuestro porcentaje de deuda respecto del Producto Bruto. Y si seguimos a este ritmo, duplicaremos la duplicidad. Por lo tanto, la cuestión no es tanto que los mercados que prestan capitales, los que dejan el dinero para pagar la nómina de los funcionarios, estiman no que tú tengas un porcentaje de deuda, sino tu capacidad de devolverla y la velocidad de crecimiento. Respecto del crecimiento, respecto de la situación del crédito privado, en efecto, estoy de acuerdo contigo, lo cual hace mucho menos interesantes las propuestas que está haciendo Rubalcaba respecto de la penalización de la banca. Cualquier persona que trabaje en la banca, que nos está viendo esta noche, sabe que los bancos están mal, que los bancos tienen dificultades, que están cerrando sucursales, que se les ha acortado el negocio, que la mayor parte del tiempo los directores de las oficinas lo dedican a cobrar morosos y a recuperar tarjetas que la gente no paga. Y ahora la solución es subir el tabaco y poner un impuesto a botín, como si la capacidad financiera de las grandes fortunas resolviera el agujero del Estado. Hay un problema con la democracia, tiene 2 problemas, desde mi punto de vista. Uno, que es muy caro, en efecto, es un sistema sumamente caro. Y segundo, que es un problema de las democracias occidentales, que es de ahora. El otro día Otero Novas recordaba que esto hace 40 años no pasaba, y es que pensamos ¿Estaba que Franco? Hace 40 años no en España, en toda Europa. Por ejemplo, él recordaba cómo en los años 30, en el Parlamento británico, la democracia más antigua de Europa, se votó la recuperación de un sistema
casi dictatorial porque se las estaban viendo fastidiadas con un sistema democrático como el que tenía en ese momento. La democracia tiene solamente una dificultad. Si tú dejas que el diagnóstico de los problemas de naturaleza científica, es decir, económica, esté en manos del pueblo, de la gente, te puedes encontrar con que los problemas siempre evolucionan a conveniencia de la mayoría. Y tienes un caso muy sencillo, Andalucía. Andalucía no tiene el 20% de paro, tiene el 30%, Almería el 35%, y siempre votan lo mismo. Por lo tanto, la capacidad... Almería vota derecha, ¿eh? Perdona, la capacidad que tiene la gente para evaluar la solución de los problemas que tiene es una capacidad limitada. Igual tiene más capacidad un economista o un científico. Con esto... una cosa peligrosísima. Estás claro diciendo que no hay que darle la razón a la mayoría, ni siquiera en una democracia. Te estoy diciendo que no... Estás llamando a Jesús Gil. No, perdona, te estoy diciendo que el cáncer no lo cura un consenso de médicos, que el cáncer lo cura la ciencia. Y que en materia económica estamos en un cáncer consistente, en que debes más de lo que tienes, en que gastas más de lo que ingresas. Y por mucho que vengamos aquí con filosofía diciendo, porque las grandes fortunas, porque los recortes sociales, eso solamente lo van a solucionar políticos, no que le digan la verdad a la gente antes de las elecciones, porque entonces no los eligen, sino políticos que apliquen las políticas que hay que hacer, en efecto, aunque al principio sea complicado. Las políticas como Dios manda, las que hay que hacer, pero dime cuáles. Exacto. No, estoy dispuesto a decirlas, pero Eduardo me está diciendo que calle un momento, pero luego diré mi idea sobre eso. Ya que estamos en el programa, vamos, por ejemplo, a ahondar en el tema de vivienda que acabáis de tocar. El Partido Socialista tiene una postura diferente a la del Partido Popular. En el caso del Partido Popular se habla de un IVA superreducido y en el caso del Partido Socialista se habla incluso de la dación, se habla de buscar soluciones intermedias con los bancos. Aquí, por ejemplo, sí que hay dos posturas diferentes para intentar limitar, el problema que tenemos con el ladrillo en España. Yo creo que es que nuestro problema económico viene derivado del ladrillo, fundamentalmente de la burbuja inmobiliaria que se ha ido creando y se ha ido fomentando y pues nos ha conducido a una situación tanto financiera como económica muy difícil. Y creo que hay que recordar el origen, y el origen vuelve a ser aquella legislación tan favorable a la especulación que puso en marcha el Partido Popular. Por lo tanto, lo que no estamos dispuestos es a fomentar y a ahondar en el error, que es lo que al parecer lleva el Partido Popular en su programa electoral, porque el Partido Popular vuelve a las viejas recetas, vuelve a lo de siempre, a fomentar la compra de vivienda. Nosotros no estamos apostando por eso, sino por todo lo contrario. ¿Cuál es el problema que ahora mismo tienen los ciudadanos? Pues que han comprado una casa, que se han endeudado hasta las cejas y que no pueden pagarla. Y por lo tanto hay que reinventar fórmulas, que algunas de ellas ya están puestas en marcha en otros países, para que se facilite la vida de la gente. Y la dación en pago y la reforma de la ley hipotecaria es una solución que a medio plazo puede ser muy conveniente. Nosotros en el Parlamento de las Cortes de Castilla y León habíamos hecho una propuesta más modesta en el ámbito de la comunidad autónoma, que era crear una oficina de mediación para que la Junta de Castilla y León avalara aquellos créditos que son ahora mismo insoportables para muchas familias y por lo tanto facilitar muchas cosas, facilitar la vida, facilitar el mantenimiento en el hogar y también facilitarle a las financieras, facilitarle a las cajas de ahorros, a los bancos, que no asumieran más cargas de este tipo que además les están ahogando económicamente. Y eso fue rechazado en las Cortes de Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que no hay que ahondar en errores del pasado, que son las propuestas del Partido Popular, sino mirar a futuro. ¿Y cuál es el problema de la gente? Pues que no puede hacer frente a su hipoteca. Vamos a intentar aliviarles ese problema diario de hacer frente a una deuda que han contraído y que ahora mismo no pueden soportar. Y yo creo que la dación en pago y otras muchas medidas adicionales pueden ser una fórmula adecuada. Sí, hemos pasado de decir que la crisis es de una economía internacional y global a que ahora es del Partido Popular. O sea que parece que hay una crisis interna que es la que ha generado el Partido Popular, como si nosotros hubiéramos gobernado en España estos últimos 8 años. Es verdad que nosotros queremos fomentar la adquisición de viviendas, porque es que hay muchos jóvenes que no tienen vivienda y que viven con sus padres y que tienen que salir de sus casas. Y es verdad que en esas circunstancias hoy España tiene un 45% de paro entre los jóvenes, la mayor tasa de toda Europa, y eso tiene que cambiar, pero también tenemos que fomentar que estos jóvenes en el futuro puedan comprar una vivienda. La dación en pago solamente es una solución para el que no paga la hipoteca, que es llegar al banco
decir no puedo pagar la hipoteca, aquí están las llaves, quédese usted. Pero ese no es el futuro que nosotros queremos para los españoles, que dejen de pagar hipotecas y entreguen sus llaves al banco. El futuro son jóvenes que tengan empleo y jóvenes que puedan comprar una vivienda. El Partido Socialista, el Gobierno Socialista, ha eliminado la deducción fiscal por adquisición de vivienda que existía hace 30 años y nosotros decimos que hay que recuperarla, porque hay que crear empleo para los jóvenes y hay que facilitar que los jóvenes puedan adquirir una vivienda, se puedan independizar, porque no nos vale un futuro de jóvenes viviendo permanentemente para siempre en casa de sus padres. ¿Alguna cosa sobre la vivienda? Sí, yo sigo sin escuchar cómo. Y sigo sin el cómo, pero hay, por ejemplo, Bueno, algunas en este cosas. caso sí, en este caso de la vivienda sí que hay una propuesta en la que se ¿Cuál? rebajar el sí, IVA pero para bueno, motivar. Muy bien, pero rebajar el IVA, pero ¿cómo la compra un señor si no tiene trabajo? ¿Pero no quién tiene la va a sueldo? comprar? Claro, y antes un banco, vivienda? antes los directores de los bancos, según Ignacio, ahora van persiguiendo morosos. Es que hace unos años iban persiguiendo a la gente para darle los créditos. Y esos créditos, al no devolverse, son los que han generado las hipotecas basura, primero en Estados Unidos, etcétera, etcétera. En el tema de las para viviendas mañana, hay no para algo pasado, bastante sencillo. Para acabar, no para acabar en parte, es que las viviendas vacías, el Estado las asuma y las ponga, como por ejemplo en Dinamarca, a un precio bajo de alquiler para jóvenes, por ejemplo, necesitados y para parejas necesitadas. Porque en todas las ciudades tenemos cientos de viviendas vacías, paradas. En Copenhague, si no recuerdo mal, el Ayuntamiento de Copenhague, cuando pasa un año sin que esa vivienda esté tal y hay necesidades, las alquila, le pasa al dueño un dinero barato, esa vivienda obligatoriamente tiene que estar alquilada y se soluciona el problema de muchísima gente. Sí, eso lo podemos empezar a hacer, espera un momentín, eso lo podemos empezar a hacer aquí y con muchas viviendas que están paradas y a medio hacer en otros sitios, porque el siguiente paso será que todos los indignados y la gente que no tenga viviendas ocupe viviendas o sitios que están sin utilizar y que están cerradas, muchas de ellas para especular, como ha ocurrido muchas veces. Entonces, esa es una posible solución. Y otra es la gran cantidad de viviendas que tienen los bancos que han acogido, no sé cuánto, pues mire usted, en vez de a precio de ganar dinero, a precio de coste. La diferencia es que en Dinamarca, Dinamarca el paro es el 6% y en España es el 21%. Pero es que eso mismo pasaba, Carlos, en Copenhague, cuando aquí en España había un paro del 8 o del 9%. No, y gobernaba el Partido Popular en tiempos de Aznar. También lo hacía Copenhague. España fue del 8%, en la Unión Europea también era del 8%, porque en aquella época, de todo el empleo que se creó en Europa, el 80% de ese empleo fue en España. Y ahora ha ocurrido lo contrario, de todo el empleo que se ha perdido en Europa, el 80% de ese empleo se ha perdido justo en España. Del 2004 al 2008 también se creaba, del 80% se creaba en España. Porque vivíamos de la inercia todavía, vivíamos de la inercia todavía, de una buena herencia recibida. No, de eso nada, hombre. Muy breve, no, vamos a hablar en serio, Luis Miguel. ¿De verdad has dicho en serio que los ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado le compren a los bancos las viviendas y se las alquilen a los jóvenes? No le compren, que le paguen. ¿Y cómo se las quedarían? ¿En concepto de qué? No, que las pongan en renta. Ya, pero ¿esas viviendas son de los bancos o son de particulares que no las venden? Depende ¿Se las compran? Caso, hombre, que no hace falta que las compres. Tú tienes una vivienda vacía y no la quieres alquilar. Y esa vivienda es mía. Esa vivienda es tuya. Entonces, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Muy fácilmente, como te decía. Me la quitan, la compra el ayuntamiento y se la alquila a un indignado. No te expropias, no te nacionalizas, no vienen los rojos. ¿Cómo es eso? No entiendo cuál es la solución. Es muy fácil, la vivienda tuya la alquila el ayuntamiento a unos señores que están puestos en que requieren unas determinadas condiciones a un precio bajo y te pagan a ti el alquiler, majo. Es más sencillo, mira, te voy a proponer otra medida distinta. Más sencillo que esto es imposible. A ver qué te parece esta medida que te propongo muy rápidamente. Claro. Muy sencilla, si no tiene más complicación. Nos vamos tú y yo juntos y echamos un vistazo al promedio de meses que el Estado te paga en concepto de desempleo como consecuencia de situaciones en que tú no tienes trabajo. Y empiezas a mirar los países comparables. En unos son 8 meses, en otros son 9, en otros son 12. España, 18 y prórrogas. Eso tiene un coste. Entonces, ¿qué tal si le damos una vuelta y entre todos pensamos que ese sistema de 18 meses que tuvimos en su momento como gran logro del estado del bienestar español, cuando veníamos con la euforia de estar una democracia en el que el dinero fluía fácil, le echamos un vistazo? Porque eso cuesta todos los años 30.000 millones de euros, que eso es más o menos la cuantía del déficit. Por lo tanto, ahí tienes una medida. ¿No querías medidas? Perdona, ahí tienes una medida. Pero eso, y lo mismo en lugar de 18 meses tienen que ser 12, una reflexión. porque en Alemania son 8. Pero simplemente una reflexión, Ignacio, y en Italia eso es son 4, quitar el seguro de desempleo, no resolver el problema de la vivienda, que es de lo que estábamos hablando. Perdona, tú, estamos hablando del problema del déficit. Hablemos de lo que hablamos, tú te vas siempre a que hay que quitar el seguro de desempleo.
Pero No, dilo pero es que como no me has claramente. convencido con tu medida, te ponía otra. No, pero es que a esa ver, no a ver tiene si que te ver nada con la parecía bien. vivienda. Me has dicho, si pudiéramos resolver una de la vivienda, ahora háblame del desempleo, pero no me digas de la vivienda ni hables del desempleo. Pero la vivienda, Que no ya tiene, lo dijiste la vivienda antes. no tiene solución, porque la gente Ah, ha vale, pagado, vale, yo te estoy diciendo- debe dinero por cosas que ya no valen Yo lo que estoy cuestan. diciendo Por lo que tanto, eso es pérdida, jóvenes no hay otra. y matrimonios jóvenes y gente que se ha quedado en el paro puede acceder a viviendas en alquiler a bajo coste por esa vía, como se hace en varios países de Europa que funcionan. Bueno, como es habitual y pasa en más de una ocasión, los periodistas son más políticos que los propios políticos, pero bueno, es una cosa que no pasa absolutamente nada. debatiendo. Vamos con temas muy rápidos porque nos queda muy poco tiempo. Tema de pensiones. También hay dos focos de ver esta situación. Para el Partido Popular se habla de cobrar y trabajar. En caso, por ejemplo, del Partido Socialista se habla de un mayor control del fraude. El tema de las pensiones es muy sencillo. Los pensionistas de hoy están cobrando su pensión de las personas que trabajamos y cotizamos. Luego, el principal riesgo de las pensiones es que haya 5 millones de parados y 5 millones de personas que no solamente no están cotizando a la Seguridad Social, no solamente no están pagando impuestos, sino que encima están cobrando el seguro de desempleo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Cambiar paro por empleo, cambiar pasado por futuro y cambiar pérdida de oportunidades por más posibilidades para la gente. Si gran parte de esas personas conseguimos que contribuyan, estamos garantizando también la solvencia de la Seguridad Social. Si es que cuando gobernó el Partido Popular creó aquello que todavía recuerda mucha gente, que es la hucha de los pensionistas, este fondo de reserva tan importante por si las cosas venían mal dadas. ¿Por qué? Porque se creó mucho empleo, porque había más cotizantes de la Seguridad Social y porque la mayor garantía del futuro de los pensionistas es el empleo del presente y del futuro. Yo creo que en esto el Partido Socialista lo tiene claro, mantener el sistema de pensiones, mantenerlo. Y para eso se han hecho en el pasado reciente reformas importantes, muy dolorosas, que el Partido Popular no ha apoyado, pese a lo que está diciendo ahora, y que sin embargo han sido imprescindibles para garantizar el futuro de las pensiones. Para garantizar el futuro de las pensiones. Y si se incrementa la edad es porque el envejecimiento es galopante. Y en Castilla y León, lo decía antes Luismi clarísimamente, en Castilla y León el envejecimiento es todavía mucho mayor y por lo tanto el número de pensionistas es todavía mucho mayor. Pero vamos a mantener el sistema público de pensiones porque es un logro social y porque es esencial para la paz social. Y lógicamente hay que crear empleo. Pero yo recuerdo un dato. Tú acabas de decir que en nuestro programa electoral de hace 4 años planteábamos el pleno empleo. El señor Herrera en el programa electoral del Partido Popular de hace 4 años prometía el pleno empleo. Y ese pleno empleo hoy se ha traducido en 200.000 parados. Y es verdad, por las razones de población activa, que el porcentaje es algo menor. Pero, por ejemplo, el crecimiento en este mismo mes que hemos conocido esta mañana en Castilla y León es del 4,3% frente al 3,1% de la media nacional. Por lo tanto, lo que yo no me creo, Carlos, es que tengáis la varita mágica del empleo y por eso no nos explicáis lo que vais a hacer y por eso no hay ni una sola medida concreta sobre creación de empleo que se vaya a poner en marcha. Y por eso lo único que se oye de vez en cuando, con mucho cuidado, son los recortes que vais a hacer. Ahí sí que estábamos convencidos de que los vais a hacer, porque ya los estáis haciendo donde gobernáis. Donde gobernáis habéis empezado a recortar en educación, habéis empezado a recortar en sanidad. Estoy escuchando en esta mesa con absoluto pánico que se va a recortar no solamente en pensiones, sino en subsidios de desempleo. Lo que no nos habéis dicho todavía, es qué vais a hacer para generar empleo. No lo sabemos. Y la varita mágica del empleo no es real. Los 3,5 millones de empleos que decía Pons que iba a crear, yo lo único que quiero saber es cómo, en qué y a través de qué financiación, porque no se crea por sí solo el empleo. Muy breve, Una, porque si no se me ha aludido tan directamente. Castilla y León tiene hoy la 4ª menor tasa de paro de toda España. Este es un dato. Porque somos altísima, más pensionistas. Sí. El 16% de paro, sí. Pero Más es que en España es el pensionistas que en ningún otro 21% de paro. 5 puntos más de paro. Y es que hay comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista donde están ya en el precipicio del 31% de paro, el doble de lo que tenemos en Castilla y León. Si la tasa de España fuera igual que la de Castilla y León, en España habría 1.250.000 parados menos. Ese es el dato real y esta es la realidad, porque 5 millones de parados, un 21% de paro, no lo tiene nadie. Pero habla en de Europa los pensionistas, en este Carlos. Pero si cuéntanos los pensionistas, pues mira, la población activa. Perdóname, la población activa es de
puntos y medio con el resto de la media de España. Pero es que ese el es paro el se mide dato. respecto de la Y la población población activa. activa implica envejecimiento. Si aquí los pensionistas son un porcentaje muchísimo mayor que en cualquier otra comunidad autónoma, evidentemente el nivel de paro va a ser inferior, porque Bueno, eso lo quiere decir los que están trabajando un dato, son si se me los permite. jóvenes, no los pensionistas. Que con el Partido Popular se crearon 5 millones de puestos de trabajo y se garantizaron las pensiones. Con el pelotazo, Con el Jobar. Partido Socialista se han Con el destruido pelotazo. empleo, 5 millones de parados y al final ha habido que congelar las pensiones, el lo que pelotazo. nunca se había hecho en la historia de la democracia. Tenemos que ir finalizando. Y no podemos volver al pelotazo, no podemos volver a la Lo que no burbuja podemos volver inmobiliaria. son las políticas no es socialistas posible. del paro Carlos, y de dinos la crisis. Dinos otra fórmula, dinos otro modo, porque la burbuja inmobiliaria no se puede reeditar. Dinos otra fórmula para crear empleo, dínosla. Tenemos que ir cerrando Si me y permite, si es... tenemos muchas en nuestro programa y estoy seguro que la señora Ana Redondo tendrá 4 años por delante para leérselas si es que los ciudadanos nos otorgan su confianza. Estamos llegando al final de este debate, podemos decir, no tertulia, eso está muy bien. Y por centrarlo un poco en Castilla y León, el lunes hay un debate, un cara a cara, el único que va a haber entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero ¿qué nos vamos a jugar en Castilla y León? Parece que hay 3 diputados que bailan, es en el caso de Salamanca, el caso de Burgos y en el caso de León, que ahí sería dar la vuelta a la tortilla, porque en el 2008 consiguió 3 diputados el Partido Socialista, 2 el PP, y parece que tampoco ha ayudado esa prejubilación del exalcalde de León, Francisco Fernández. Con esto intentamos ya cerrar, sé que con esto tendríamos para un par de horas más, pero tampoco es cuestión de alargar la noche, que es muy tarde. Y una ya. anotación, si el Partido Popular, como parece, consigue la victoria en estas elecciones generales, nunca jamás habrá ocurrido en España, nunca, que el Partido Socialista controle capitales de provincia, Cuenca y Soria, diputaciones 5 y comunidades autónomas 2. Por lo tanto, estaremos en un escenario prácticamente monocolor del Partido Popular en el panorama. Termino, antes de que me des, termino. Y en ese marco es más confortable para el gobierno de la comunidad autónoma desenvolverse en los términos que requiere una crisis de esta naturaleza que no en la constante confrontación y dialéctica con la Moncloa y en particular dentro de una situación donde cada comunidad intenta buscar el equilibrio. Por ejemplo, ahora sale el de Extremadura, que era de otro signo, no ahora, y busca su canto del cisne. No va mal que de cuando en cuando hay situaciones muy complicadas, haya una situación en la que, vamos a ver, que hable uno, que el resto se callen, y ese uno parece que podría ser el Partido Popular. Yo solamente digo que la marea azul que estás comentando, esa marea de todo azul, todos los poderes, el poder estatal, Azul es el eso, autonómico, la marea azul se puede llevar por delante como un tsunami el estado de bienestar, la educación pública, la sanidad pública, las pensiones y, según te estoy escuchando, seguramente también los subsidios de desempleo. Lo único, creo que esa marea azul es muy peligrosa. ¿Cree que ha podido perjudicar en León para ese vuelco en las últimas noticias, esa prejubilación, el que haya dejado la política, bueno, todo lo que todavía no se ha solucionado de cara a la caja, pero era inevitable? Bueno, yo creo que la situación que se ha vivido no es la situación deseable, desde luego, no lo es. Yo creo que el problema es lo que está habiendo y que todavía no sabemos, porque este caso le conocemos, otros muchos casos no los conocemos, no sabemos lo que están cobrando otros consejeros de cajas en conceptos muy variopintos. A mí me gustaría saber exactamente todo eso y hemos presentado una proposición en las Cortes precisamente para conocer los entresijos de la realidad que se está viviendo en las cajas. Y lo que sí que creo es que es encomiable esa dejación inmediata de la política cuando uno entiende que tiene que dejarlo. En ese sentido, yo creo que también es un ejemplo a seguir por otros muchos. ¿El Partido Popular de Castilla y León se va a volcar todos los esfuerzos en Salamanca, Burgos y León? ¿O como dan ya las encuestas, ese 21-11 lo da por hecho? No, hay que volcarse no en esas 3 provincias, en las 9 de Castilla y León y en toda España. ¿Por qué? Porque cada voto es importante. Más allá de que cada voto se traduzca o no en un escaño, cada voto supone un mandato, supone un reforzamiento de lo que queremos que sea estas elecciones, que es un mandato de cambio, una voluntad de los españoles de iniciar una nueva etapa y una voluntad también de todos los españoles de mirar hacia el futuro con más optimismo, porque aquí se nos habla de que esto es algo internacional, no podemos hacer nada, estamos atados de pies y manos, el gobierno que salga no tiene ningún futuro y nosotros decimos que hay oportunidades, que España es un gran país,
que los españoles han sabido unirse para salir de situaciones muy complicadas en el pasado y que ahora vamos a saber acertar. Por supuesto, no el primer día ni el segundo día, pero si hay una oportunidad de cambio para España, si hay una oportunidad de futuro para España, es precisamente con un mandato muy claro hacia el Partido Popular. Bueno, el mitin ha estado bien. Yo simplemente una reflexión sobre no, pero yo creo que como mitin ha estado bien, si yo hasta te aplaudo, me parece bien. Lo único es que sobre el tema que habías preguntado del Estas, aquí siempre se ventilaban 3 más o menos. Ojo, porque en estas últimas sí que sacó sobre 3 en León, pero en las anteriores no. Es decir, se ventilan y hay una regla no escrita que dice que si hay empate a 2 en Burgos y Salamanca, gana el Partido Socialista o está muy igualado, y si hay 3-1 gana el Partido Popular con cierta claridad. Ahí puede estar un poco la clave, pero lo terrible de eso, reflexionando un poco también, es que tengamos las provincias que menos diputados eligen. Y eso sí que es gravísimo. Que en Soria hayamos llegado al mínimo ya de 2. Pues a procrear. 2. Y a reproducirse. Ya no hay más posibilidades. Y en Ávila, Zamora, Segovia y Palencia, 3. Zamora y Soria tienen la media de España, 10.000 y pico kilómetros cuadrados. Fijaros 10.000 kilómetros cuadrados que tiene Asturias, que tiene Navarra, cuántos eligen y cuántos elegimos nosotros. Ese para mí sigue siendo el drama de esta comunidad autónoma, la despoblación, el envejecimiento, que no se ha arreglado en 20 muchos años que llevamos de autonomía. Es más, tenemos menos población que cuando empezó la autonomía en el año 83. Y eso... por cierto, los años que más población perdió esta comunidad autónoma fue cuando más fuerza, cuando todas las diputaciones, todos los ayuntamientos, la comunidad autónoma y el gobierno de España estaban en manos del Partido Popular. Podéis ver los datos del 90, yo lo digo, del 98 al 2000, no, perdón, del 97 al 2001. Es muy duro, ¿eh? Muchísimas gracias a los 4. Vamos a tener oportunidad. Espacio Abierto va a continuar durante las próximas semanas. Estaremos también dedicados en cuerpo y alma a esta campaña electoral. Quedan muchos temas encima de la mesa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ETA, con ese alto el fuego definitivo? ¿Cómo va a afectar? ¿O qué va a pasar con el 15M, que parece que todavía no se ha mostrado? Parece que va a aparecer en los próximos días en la campaña electoral esos indecisos que no saben todavía dónde van a colocar su voto. Fuera como fuese, Castilla y León Televisión se lo va a contar. Estaremos pendientes de ese debate que Castilla y León y Televisión les va a ofrecer el día 7 entre Rajoy y Rubalcaba, y un postdebate en el que con especialistas tanto de imagen como de periodistas para analizar quién es el ganador, y también preguntaremos a la gente de la calle. Programas especiales, seguiremos contándoles lo que sucede en esta apasionante campaña electoral. Buenas noches, nosotros volvemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias.